Sí, ante todo, buenas tardes. La tomo, en verdad, con la seguridad de que el jurado electoral especial ha valorado las pruebas que se han presentado. Alonso Navarro, quien habla, no presentó en ningún momento o no entregó ningún regalo, ninguna plato de comida, o una licuadora, o una cocina, menos aún hemos entregado sobres con dinero en efectivo, o menos aún hemos hecho una actividad proselitista para poder demostrar y ostentar capacidad económica. Al contrario, lo que hemos entregado, que ha sido materia de análisis esta vez ante el pedido de exclusión, fue camisetas con mi nombre, lo cual la ley permite. Camisetas que en este caso están orientadas a la práctica del fútbol, pero que en el pecho de la camiseta tienen el nombre Alonso Navarro al Congreso, lo cual constituye un elemento de propaganda electoral, y que al igual que la repartición de mandiles que han hecho algunos candidatos en los mercados, al igual que la repartición de camisetas de otros candidatos, son elementos que diariamente hacen todos los candidatos en el Perú, y que por lo tanto, en buena hora, lo digo, el jurado electoral especial ha visto bien el video y ha encontrado que no existía ninguna infracción a la ley electoral recientemente aprobada por el Parlamento. Esta solicitud de exclusión tuvo o tiene un trasfondo político para mellar la candidatura de Alonso Navarro. Mira, después del 10 de abril me pondré a pensar y a analizar y de repente un poco a rastrear cómo es que un ciudadano dedicado a la actividad privada en Pisco, una familia de un contador con una señora profesora, tuvieron a bien grabar, estar atentos a esa grabación y presentar ese solicitud de exclusión. Yo a ellos mis mejores deseos, pero por ahora lo único que tengo es más bien tiempo para dedicarme a la campaña, que nos quedan solamente menos de 10 días, ya nos quedan solamente 8 días de actividad política, así que más adelante veremos si es que existe tiempo para pensar en esas cosas. Yo creo que son parte de la vida política. Yo no puedo pensar ni esperar que me traten solamente con guantes de seda. Yo creo que en política uno está preparado inclusive para peores cosas. Y pongo un ejemplo, hace poco hemos recordado Semana Santa. Si a Jesús, que era el Hijo de Dios, nuestro Salvador, lo traicionan, a uno que es simplemente el pedacito de la uña del dedo meñique de Cristo en el pie izquierdo, ¿qué no nos pueden hacer? O sea, yo creo que en la vida hay que estar preparado para todo, y en este sentido no ponerse a pensar por el tiempo que nos queda para el 10 de abril, sino que más adelante veremos si es que pensamos en eso, ¿no? Si es que ha habido un interés oculto, político atrás de este pedido de exclusión. Pero mientras tanto, a lo hecho hay que decirle las cosas claras. Seguimos en carrera, seguimos visitando todos los distritos de la región, tratando de llevar nuestras propuestas, tratando de responder las dudas de aquellos que tienen las dudas, y tratando obviamente de aclarar las cosas que en buena hora alguien quisiera consultar y preguntar. Precisamente aclarar. Pasamos al trabajo que desempeñaste cuando fuiste presidente regional aquí en Nazca. Hay gente que habla de Alonso no ha hecho obras o ha dejado trabajos inconclusos. ¿Qué puedes decir ante ello? Bueno, primero que las obras son del gobierno regional. Lo que uno hace es dirigir la política regional para orientar recursos en proyectos que ya están encaminados, algunos de ellos desde mucho tiempo atrás, y otros que son los recientemente incorporados en la elaboración de perfiles, estudios o ejecución. Por ello, las obras que en buena hora se han podido concluir, bienvenidas. Las obras que han tenido problemas en ejecución, era responsabilidad de la entidad regional poder subsanar, poder levantar esos impases y poder culminar las obras. Cuando alguien asume la titularidad, cuando alguien asume la cabeza de una institución, asume los pasivos y los activos. A mí me tocó asumir, por ejemplo, ya que usted hace la pregunta, me tocó asumir los pasivos de la gestión de Rómulo Tribeño. Básicamente en Nazca era la culminación del colegio Everardo Quiñones, del colegio Miguel Grau de Marcona, y continuar con los procesos que ya habían dejado en licitación la gestión del señor Tribeño. El Instituto Superior de Nazca también lo dejó él por terminar, situación que teníamos nosotros que culminar para que sean entregadas al pueblo. La gestión que me tocó a mí concluir dejó efectivamente en ejecución varias obras que no habían sido culminadas, y que es la propia institución regional la que tiene que velar y preocuparse porque concluyan.
Los problemas con los contratistas tienen que entender y tienen que aplicarse la ley si es que el contratista incumple. Si es que existe abandono de obra, se tienen que aplicar las multas y la sanción correspondiente. Yo lamento enormemente, porque hubiera sido el más contento de poder entregar una obra tan esperada como Nazca, como por Nazca y por Vista Alegre, como es el agua y desagüe, la cual está un avance enorme de lo que es el contenido de todo el proyecto, y que faltan las lagunas de oxidación. Falta el sector del Porvenir, lamentablemente son los que más sufren frente a esa ausencia de laguna de oxidación, pero el resto de Nazca, gracias a Dios, ya tiene mejores conexiones domiciliarias, mejores tuberías en sus calles, que permiten obviamente el saneamiento básico correspondiente. ¿Crees tú que hay una gran mezquindad de quienes pretenden minimizar tu gestión como presidente regional en tratar de decir de que no existe nada, de que las obras no se concluyeron, que están inconclusas, que están abandonadas? Bueno, entonces si están así, yo invito a que visiten donde trabajan los que están hoy día en la UGEL, que visiten a ver el hospital, si es que antes tenían una sola sala de operaciones que era compartida, operaciones y partos. Hoy día tenemos 2 salas de operaciones y aparte tenemos ambientes para neonatales. O sea, tenemos, obviamente hay cosas que nadie las puede negar por más que quiera confundir al pueblo. Vamos a Sincachi, por favor, recorramos desde la entrada de Ingenio, San Francisco, San Salvador, Tulín, Ingenio, Virgen de Guadalupe, y veamos, por favor, si la carretera sigue hasta Sincachi. De repente estoy yo soñando y he visto una obra fantasma. Visitemos Changuillo, por favor, a ver si la entrada a Changuillo, a San Javier, donde tenemos el puesto de salud ahí de San Javier, he visto mal, entonces no existe asfaltado. O sea, tenemos obviamente, y creo que el ciudadano, el elector, el poblador en general, es el primer testigo de las cosas. Más allá de la información que alguien pudiese querer omitir, quisiera hacerse ciego, creo que el poblador de cada sector, el poblador del Valle de las Trancas, el poblador donde acuden sus hijos a un colegio mejorado como el María de Reis, como el colegio Josefina Mejía Bocanegra, a un colegio culminado como el Abelardo Quiñones, a un instituto superior tecnológico Nazca que se pudo culminar y entregar en el año 2011, el colegio Miguel Grau de Marcona que se pudo culminar e inaugurar en el 2011, el nuevo hospital de Nazca. O sea, yo creo que esas obras no son simplemente, como se dice, sueños e ilusiones, sino que son hechos concretos que sí se pueden hoy día dar, digamos, y yo me doy la alegría de decir que pudimos terminar esas obras, que el gobierno regional las pudo llevar a cabo y que por lo tanto me alegro que ayuden a resolver algunas de las necesidades que existían en Nazca y que aún falta atender otras necesidades pendientes de atención. En promedio, ¿cuánto se invirtió en tu gestión aquí en la provincia? Aquí en Nazca yo diría que en los 4 años hemos invertido, se ha ejecutado cerca de 100 millones, entre 95 o 100 millones de soles en obras, en ejecución de obras, ¿no? O sea, hospital, carreteras, UGEL, colegios. Se ha invertido un dinero importante en la provincia. Pero en otra gestión anterior ese no era el criterio. Bueno, creo que uno de mis críticos más importantes es un exgerente de la gestión anterior, ¿no? De repente él puede saber si es que llegaron siquiera a la mitad de millones que hemos ejecutado físicamente en Nazca. No me corresponde a mí hablar, pero sí señalar que en los 4 años que me tocó a mí ser presidente le hemos dado a Nazca, digamos, con un criterio que es el distinto al meramente poblacional, sino un criterio mucho más abierto de resolver sus desigualdades. Hemos invertido cerca de 100 millones de soles en 4 años. ¿Y qué pasó con la obra del puente de Aja, no? Muchos cuestionan esa obra que está inconclusa. Sí, a mí yo la lamento enormemente que no se haya terminado. O sea, ¿a alguien se le ocurre que alguien en el ámbito político va a querer que no se inaugure una obra? O sea, yo creo que por ese lado no es el tema. El tema va que muchas de las obras, como ocurre en otras instituciones públicas, se suscitan impases con los contratistas, a veces hay problemas entre los propios miembros de un consorcio, a veces la apelación o la impugnación o el error en el expediente técnico hace que demore la entrega de estas obras. En el caso del puente Aja, hace 15 meses, y te voy a hablar hace 15 meses, porque fue hace 15 meses que yo dejé la región.
O sea, Y te siguen echando la culpa de... ¿cómo? creo que en 15 meses ya se pudo haber, como se ha hecho el gobernador actual a través del equipo de funcionarios, ha podido ya desamarrar los nudos que existían en otras obras en problemas y hoy día se están inaugurando o se están continuando las obras. El caso del Puente Aja, creo yo que es también parte de esos pasivos que quedaron de la gestión que me tocó a mí dirigir, pero que la institución regional tenía que continuar porque el objetivo de una institución es entregar las obras al servicio de la gente. El Puente Aja, al igual que la Laguna de Oxidación, que es parte del proyecto de agua y desagüe, y el CEPRO Cajuca, creo que son obras que tienen que ser culminadas y que obviamente son responsabilidad del gobierno regional, porque finalmente es el que tiene la titularidad para exigir al contratista la culminación de obras o para actuar legalmente y requerir la garantía del caso. Y por el otro lado es el gobierno regional, obviamente, quien haciendo el esfuerzo debe también, si sabe que la obra está al 80%, el 85%, obviamente destinar un dinero adicional para poder terminar las obras y después, en paralelo, ver de quién es la responsabilidad por no haber hecho la obra de acuerdo al contrato firmado, ¿no? ¿Crees tú que hay un interés de las autoridades regionales de no reiniciar esas obras para hacerte quedar mal? Mira, yo creo que no es así, porque si no, por ejemplo, el proyecto famoso de cámara de seguridad, ¿no? Que así lo han llamado, pero que es mucho más que cámara de seguridad, radios Tetran, es motocicletas y es también cámaras. El gobernador Sillones ha aprobado ya el adicional para culminar esta obra, que es una obra iniciada por mi gestión. De igual manera el mercado de Pueblo Nuevo en Chincha, ¿no? Que él continuó y pudo resolver el impasse con el contratista y hoy día es una obra próxima a ser inaugurada. Igual tenemos, por ejemplo, en Ica, con la obra que se ha hecho en la zona de la Tinguiña Baja, donde se terminó la ejecución de estas pistas y veredas y que hoy día están al servicio de los pobladores ahí. Yo creo, y es momento de decirlo, como lo he dicho hoy día en Santa Cruz, también en Palpa, que los representantes de esta provincia, o en general de la comunidad nazqueña, debe también exigir, como lo ha hecho otros lugares, de hacerle recordar al gobierno regional que existen obras que han tenido problemas, si es cierto, pero que más allá de enfrascarse o de limitarse a resolver el problema legal, es también obviamente necesario culminar la obra en sí. Nosotros tenemos un problema, y lo digo como anécdota, el Hospital San José de Chincha. Nosotros hemos inaugurado ese hospital, hemos entregado y está hoy día el funcionamiento hace 16 meses que se entregó la obra, el último mes que yo estuve presidente regional, pero sin embargo tengo juicios con el primer contratista del hospital. Es decir, si solamente me dedico a cuidarme la espalda, entonces no hago nada y dejo la obra abandonada y que la gente no tenga hospital. Pero si la preocupación es la preocupación social de hacer las cosas, obviamente existen salidas legales, existen herramientas legales que permiten la culminación de la obra. En paralelo o en cuerdas separadas irá el pleito con aquel contratista que no ha hecho efectivo y que no ha cumplido el contrato firmado con el gobierno regional. ¿Qué te anima ahora a postular al Congreso de la República por la región de Ica? Hay varias cosas y me has hecho ahorita refrescar la memoria. Una de las cosas es el tema de contrataciones públicas. Una de las cosas así que de las miles que voy escuchando en el camino y las voy haciendo mías es, por ejemplo, el mejorar la defensa del Estado frente a las licitaciones que hacen y que muchos privados finalmente con malas artes terminan queriendo sacarle la vuelta al Estado. Otros es el enfoque de que no solamente en la sociedad o en nuestra comunidad, no solamente hace falta colegios, hospitales, carreteras, puestos de salud, cámaras de seguridad, hace falta normas, hace falta que se cumplan las normas ya existentes. Oye, estamos en la ley 30.400 y pico, o sea, vamos más de 30.000 leyes en el Perú en nuestra historia republicana, de las cuales seguramente existirán un montón de leyes que no se cumplen, que no tienen reglamento, o que inclusive teniendo reglamento, simplemente existen en el papel. La ley, por ejemplo, de atención a las personas con discapacidad. Una ley que ha quedado simplemente en el papel, que no se cumple como corresponde, y en donde el primer faltoso o el primer incumplidor, por así decir, es el propio Estado. Entonces, leyes como esta
Leyes, por ejemplo, me preguntan, ¿qué hacer por la seguridad ciudadana? Oye, que cada uno cumpla su papel. Yo escucho una canción, ¿no? Que siempre la escucho porque me motiva, que es, cada quien tiene su propia tarea. Y en el caso de los funcionarios públicos, cada uno tiene una responsabilidad y tiene una ley que determina cuáles son tus obligaciones y cuáles son las cosas que tienes que hacer. Pero si falla el policía, si falla el juez, si falla el fiscal, ¿dónde estamos? Terminamos en una situación de inseguridad total. Si el penal, que es el centro que tiene que rehabilitar a los presos, termina volviéndose una escuela del crimen, ¿dónde estamos? O sea, cada quien tiene que hacer su tarea como corresponde. Cada profesor tiene que dedicarse a enseñar, cada médico a estar en el hospital trabajando y no escaparse en horario de trabajo a hacer atenciones particulares. Aquí en el Estado lo que falta es que cada uno cumpla su tarea y, por otro lado, ir generando un cambio de leyes para hacer una sociedad que permita el desarrollo de las personas por igual, en el sentido de una búsqueda de desarrollo integral y de el bien común para todos los peruanos y peruanas que vivimos hoy, y sobre todo valorando la importancia que lo que hagamos hoy será fundamental para las próximas generaciones. Una de las tareas principales que va a tener el próximo Congreso de la República, y lo dicen muchos de los candidatos que están postulando al Congreso, es revisar esta ley de los partidos políticos que ha causado una cierta inestabilidad en los candidatos, que hasta ahora, a pocos días de las elecciones, no hay la certeza de quiénes pueden ser excluidos o no. Bueno, es parte de las reformas que están implementándose en el tema electoral. Yo lamento que el Congreso de la República haya aprobado simplemente noticias, o sea, simplemente normas por hacer noticia, pero no por tocar el tema a profundidad. No se ha debatido aún en el Parlamento como corresponde la eliminación del voto preferencial, no se ha debatido aún la supervisión de las elecciones internas dentro de cada partido político, no se ha discutido aún la bicameralidad que hace años se está esperando en el Perú y que no necesariamente implica mayor presupuesto para hacer trabajar las dos cámaras. ¿Tú eres partidario que tengamos un Congreso bicameral? Yo sí soy partidario, porque lo que hemos visto en este Congreso, sobre todo en la última gestión, en donde normas tan rápidas, algunas, simplemente por un interés mediático, por un interés simplemente momentáneo de opinión pública, terminan aprobándose y termina usted viendo cómo inmediatamente o son observadas por el Poder Ejecutivo o son contradichas por el propio Parlamento posteriormente. O sea, yo creo que hace falta mucho más, no ello significa lentitud, sino mucho más madurez en la reflexión para la aprobación de las leyes que el Perú necesita. Reitero, tenemos más de 30.000 leyes en la historia del Perú, lo cual es inaudito. ¿Y hay que reformar la Constitución o hay que aprobar una nueva Constitución como se está pidiendo? Mire, es un tema que el Perú ha podido llevarse adelante con una Constitución que quizás con una dificultad en su origen, ¿no?, por el gobierno fujimontesinista, pero que finalmente fue aceptada y ha servido de base para que el Perú adecúe a esos principios que establece la Constitución el ritmo de sus últimos 23 años. Yo creo que la Constitución, si hay que modificarla, que sería lo más apropiado antes que estar haciendo una nueva, ya vamos en el Perú, me parece, esta es la Constitución número 12 o 13 en nuestra historia republicana, ¿no? Voy a hacer recordar mi clase de Derecho Constitucional, pero creo que es la 12 o la 13. Entonces, oye, estamos pues en una situación de que Estados Unidos, vamos a tocar el ejemplo, Estados Unidos tiene la misma Constitución desde que dictó en el siglo XVIII la independencia de Estados Unidos. Lo que ellos hacen es las enmiendas famosas, ¿no? La enmienda que permite incorporar nuevas ideas o corregir criterios que hace 2 siglos atrás eran los de ese momento, pero que hoy día son obsoletos. Es como la Iglesia, que el Papa Francisco, hago un comentario simplemente general, que establece, por ejemplo, que el catolicismo o las reglas de la Iglesia ya no deben ser tan cerradas, porque obviamente hay que valorar que una sociedad va avanzando de acuerdo a ciertas características y que por lo tanto la Iglesia también tiene que adecuar
ciertas cosas, no por ello violar sus propios principios y dogmas, pero sí adecuar cierta permisibilidad a comportamientos y conductas humanas. En el caso de la Constitución sucede exactamente lo mismo. La Constitución regula la sociedad, ordena jurídicamente un país, pero obviamente tiene que ir planteando y estableciendo cuáles son aquellos principios que deben ser los que den cancha para establecer otro tipo de normas en economía, en seguridad, en derechos ciudadanos, en deberes de la población. Yo no creo que debamos tener una nueva constitución, sino que creo que, si fuera el caso, plantear la modificación de ciertos artículos para no estar pues nuevamente cayendo en esa moda de simplemente tener una nueva constitución donde de repente lo que hay que modificar son apenas 10 artículos o 15, ¿no? ¿Y qué propuestas de ley formularía Alonso Navarro de llegar al Congreso en favor de la defensa de los derechos de la población o hacer del Estado más eficiente? Bueno, tenemos algunas cosas que hemos visto, por ejemplo, en el tema pensionario, hemos visto, por ejemplo, y recojo y saludo realmente porque en los últimos días escucho que el doctor García, candidato a Alianza Popular, también lo está ofreciendo, que es el de debatir y el de establecer un aumento en las pensiones. Oye, no podemos ser tan fríos en sentimientos, no podemos ser tan indiferentes con aquellos que perciben pensiones después de haber pagado durante 30 años sus aportes. No podemos ser tan fríos con aquellos que perciben pensiones de un valor pues de 500 soles, 400 soles. O sea, en buena hora que el presidente haya comprometido también esa línea, porque yo entendía, teniendo familiares ya de mayor edad jubilados, teniendo amigos cuyos padres, cuyos abuelos son jubilados, me comentaban que la pensión de muchos de ellos es apenas 400 soles, 500 soles. Por ejemplo, eso me parece que el Estado no puede ser tan indiferente. Una propuesta, por ejemplo, por el ciudadano, va por el tema de hacer que las leyes que promueven el deporte amateur sean realmente promotoras del deporte amateur. Es decir, tenemos que dar facilidades para que se invierta en más infraestructura, para que se generen mejores condiciones en los centros educativos, porque lo que queremos es una sociedad que se desarrolle de manera integral. Y ese término integral significa en los tres ámbitos que cualquier ser humano tiene, que es el biológico, el psicológico y el espiritual. Y en el aspecto biológico es fundamental el desarrollo de sus capacidades físicas, y el deporte es justamente el espacio donde la gente tiene que desarrollarse. No todos han nacido con capacidades para ser ingenieros, no todos son buenos literarios, sino que hay gente que tiene distintas capacidades y hay que fomentarlas. El Estado debe permitir un desarrollo integral y debe propiciar una salud completa de todos sus integrantes, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y también mental, ¿no? Bien, Alonso, muy amable, gracias por esta entrevista y esperamos conversar en otra oportunidad. Yuri, a ti, a Miguel, agradecerles por esta oportunidad. Contento hoy día en Nazca por esta visita que he tenido por zonas de sus campiñas, ahí recorriendo sus campos. La verdad que me voy con bastante energía del sol radiante de Nazca y invito al pueblo de Nazca a que estos próximos días, que nos quedan 9 días para las elecciones congresales, tengan por favor la responsabilidad de informarse por cada uno de los candidatos, tanto a la presidencia del Perú como al Congreso de la República. Hay que conocer quién es, qué ha hecho por nuestro pueblo, qué propone hoy día como congresista y sobre todo, que también es una pregunta que hay que saber y una característica, ¿a quién representan? En estas elecciones, estimados vecinos y vecinas, hay candidatos que representan meramente, únicamente a intereses económicos. Hemos visto representantes de empresas privadas de transportes, hemos visto representantes de universidades privadas que están hoy día siendo investigados por lavado de activos, que están siendo investigados hoy día por el propio Congreso de la República, por representantes de universidades que se creen son burbujas dentro del Perú, donde creo yo que de llegar al Congreso dichos representantes lo que van a buscar no es defender la educación pública, en el caso de aquellos que trabajan para universidades particulares, ni tampoco va a permitir que se regule y se sancione a las empresas privadas de transportes aquellos que son trabajadores pues asalariados de estas empresas. Yo creo que
ya nos ha pasado que en la historia del Perú, cuando eliges a alguien que representa un grupo económico o un interés particular, lo único que han hecho es trabajar para ese sector, olvidándose del resto de la población. Invitamos, por lo tanto, a cada ciudadano, a cada poblador, a tomar mucho más conciencia del poder que tienes este 10 de abril de hacer tu voto en las urnas, y espero que Alonso Navarro sea una opción para poder emitir un voto pensado, un voto maduro al Congreso de la República. Voy en Alianza Popular, cuyo símbolo es el mapa de Perú con la estrella, y hay que escribir el número 1 en la medida de tener tu apoyo para el Congreso de la República. Gracias.